Ya, en la sesión de hoy día vamos a cambiar drásticamente lo que hemos estado haciendo. Hasta este momento hemos estado trabajando en aprender a integrar, a buscar antiderivadas. Ahora va a haber como un quiebre importantísimo y vamos a pasar de ese concepto que es bien de fórmulas, vimos técnicas de integración, que finalmente es manipular muchas funciones y encontrar las antiderivadas, a un concepto que es netamente geométrico. Ya vamos a empezar a calcular algunas áreas que son importantes. La idea es que vamos a estar en esto dos clases, la clase de hoy y la clase del lunes. Vamos a estar viendo este cambio de enfoque. Y ya en la clase del miércoles vamos a estar viendo un teorema que es importantísimo, quizás uno de los más importantes en la historia de las matemáticas, y ese teorema relaciona los dos conceptos. Todo lo que vimos en técnicas de integración junto con este concepto nuevo que vamos a ver hoy día. Entonces, vamos con él. Hay que tener mucha paciencia porque este concepto nuevo es denso, es como de mucho concepto. Perdón, lo estoy diciendo redundante. Este concepto nuevo tiene mucha matemática detrás, un poquito delicada. Así que hay que tener paciencia, hay que preguntar. Yo voy a tratar de partir con un ejemplo sencillo y de ahí empezar a ver las consecuencias de esto, ¿ya? Entonces, veámoslo. Cualquier duda, porfa, interrúmpanme nomás y lo revisamos. Ay, me equivoqué de letra. Ahí sí. Ya, el concepto a tratar se llama integral de Riemann. Ya, esa es la idea nueva, que hay que diferenciarla entonces de la integral indefinida que estuvimos viendo en técnicas de integración. Y entonces, ¿qué vamos a revisar? O sea, ¿qué vamos a definir? Tengo un intervalo cerrado. La primera definición importante es una partición. ¿Qué es una partición? Es un conjunto de puntitos, de valores de X, que están entre medio del intervalo, ¿sí? Usualmente, para facilitar la notación, al A original, donde comienza el intervalo, le ponemos x0, y al B le ponemos xn. Y entre medio van todos los valores x1, x2, x3, hasta el final. ¿Ya? Entonces, en total, si uno cuenta los valores de x que estoy nombrando acá, son en total n más 1, porque van desde el 0, desde el x sub 0, hasta el x sub n. Así que tengo ahí n más 1 términos. Pero ¿qué es lo importante? Que esos n más 1 términos me generan n intervalos. ¿Sí? Si yo empiezo a ver los intervalos que forman entre punto y punto, se forman n de ellos. ¿Ya? Eso va a ser súper importante más rato. Ahí está, eso mismo. Cada uno de esos intervalos entonces los anotamos, los abreviamos los representamos finalmente, como un intervalo x sub i menos 1 hasta x sub i. ¿Ya? El x sub 3 hasta el x sub 4, el x sub 10 hasta el x sub 11, etc. Ya, y aquí algo de notación. Cuando uno habla de delta xi, va a ser el largo de cada uno de esos subintervalos. O sea, para calcular ese subintervalo en largo hay que restar los números. ¿Ya? Por ejemplo, si hay un intervalo del 3 hasta el 8, entonces el largo de ese intervalo es 5, porque hay que restar. ¿Ya? Eso va a ser como, como notación, el delta xi es el largo del intervalo. ¿Ya? Y aquí aparece un concepto, el primer concepto medio abstracto que necesitamos manejar, y es la norma de P. Norma de P, norma de la partición, moralmente lo que está buscando es como una medida para la partición, es decir, la partición mide esto, va a ser el máximo de las normas que están ahí, perdón, de los largos de cada intervalo. ¿Sí? Tomo todos los largos de cada intervalo y veo el máximo de ellos. Ese largo representa la norma de la partición. Es una medida, simplemente eso. ¿Ya? Entonces hay que tener súper claro en qué es el máximo, y quiere decir que todos los otros intervalos miden menos que eso. Son más chiquititos que ese valor.
Ya, con todo esto, vamos a preocuparnos ahora de la función. Voy a tener una función ahora que está definida en el intervalo, una función real, y tengo una partición. Entonces ahora viene quizá el concepto más importante. Vamos a hablar de el mínimo de, en cada subintervalo de la función, el ínfimo en realidad. Acuérdense que la diferencia entre ínfimo y mínimo era que es la mayor de las de las cotas inferiores, pero cuando es mínimo es porque está en el conjunto, y cuando es ínfimo no necesariamente está en el conjunto. ¿Ya? En términos muy simples, ustedes pueden pensar que esto es un mínimo. Es el valor mínimo de la función eh, para cada subintervalo. ¿Ya? Lo que pasa es que a lo mejor justo ahí la función tiene un hoyito, y pese a que haya un hoyito, igual puedo tomarlo como el mínimo. ¿Ya? Lo vamos a ver después en un ejemplo. Y con M mayúscula vamos a denotar el supremo de la función en cada intervalo, M sub i. ¿Ya? El supremo lo mismo, piénselo como un máximo, solamente que si en el caso en que el valor de f de x ahí no existiera, igual nos sirve como máximo. Por eso que está anotado como ínfimo y supremo en vez de mínimo y máximo. ¿Ya? Pero para efectos simples, piénsenlo como mínimo y máximo. Ya, esto es solamente recordar que como en el intervalo es no vacío y la función la vamos a pensar acotada, eso está en la definición, entonces el mínimo y el ínfimo y el supremo existen, siempre existen, ya por teorema del, ¿cómo se llamaba eso? Axioma del supremo. Y aquí está la definición, perdón, acá viene la parte que interesa. Entonces, hay dos números que hay que calcular, que hay que aprender a calcular. Esto es fundamental. El primero de ellos se llama la suma superior, que depende de la función y depende de la partición que haya elegido. La suma superior lo que hace es tomar cada máximo de la función en cada subintervalo, multiplicarlo por el largo del intervalo y después sumo todos esos valores. Eso se llama suma superior. Después podemos definir de manera similar la suma inferior, y se nota con un S chiquitito, como la multiplicación de todos los mínimos de la función en cada subintervalo, ínfimos en realidad, pero los vamos a pensar así como si fueran mínimos, y lo multiplicamos por cada largo del subintervalo. ¿Ya? Y después todos esos valores los sumamos. ¿Ok? Aquí me voy a detener, porque antes de pasar a lo demás, que es bastante abstracto, hay que entender qué estamos calculando acá. Entonces voy a hacer un ejemplo primero, vamos a ver qué significa finalmente, y vamos a pasar a lo siguiente. Entonces vamos al pizarrón. Acá. Ya deberíamos estar viendo el pizarrón y vamos a hacer el cálculo. ¿Ya? Vamos a hacer el cálculo. Aquí tengo una función bien sencilla, la función x cuadrado, y vamos a tomar la partición donde están los números -1, -1/4, 1/2, 1. Esa es una partición del intervalo -1, 1. Y vamos a calcular su suma inferior y su suma superior. ¿Ya? La idea es que después de este ejemplo no hayan dudas sobre el significado de la suma superior y la suma inferior. ¿Ya? Si existiera alguna duda, pregunten, porque no podemos avanzar a lo demás. Ya, vamos entonces a responder esto. Voy a dibujar acá el gráfico de la función. Es una función súper conocida, por eso elegí esta, para que no nos preocupemos del gráfico. ¿Ya? La parábola típica, ¿ya? Pero es la parábola entre el -1 y el 1. Entonces lo vamos a considerar, voy a hacerlo más o menos grande, del -1 hasta el 1. No me quedó simétrica, pero da lo mismo. Y tengo que marcar los otros dos puntos que aparecen en la partición. El -1/4, que debería estar aquí bien pegado al 0, ahí, -1/4, y el 1/2, que debería estar como por acá. ¿Ya? Ahí está. Eso es ahí está la partición. ¿Ok?
y formó tres intervalos. Formó ese intervalo y ese intervalo. Son tres intervalos en este caso. Tres subintervalos. Eso era lo que había nombrado en la definición. Entonces voy a calcular primero la suma inferior. La suma inferior de la función con respecto a esta partición. Ya, la Profesor, fórmula dice que... Dígame. una cosa que me perdí que no entendí. ¿Mm? Oh, perdón. No entendí la determinación de la partición, como esos elementos como que están dados por ese subconjunto de dónde salió. Esto te lo dieron en el enunciado. En Ok, este ejemplo te están regalando la función y la partición. Y tenemos, con esa información yo tengo que encontrar la suma superior e inferior. ¿Estamos? Profe, y en ¿Sí? el pero caso que no simplemente den, me entregarían la partición. Claro, al principio, por eso, en este primer ejemplo yo estoy regalándote la función y la partición. Están dadas, están regaladas. Entonces, dado eso, yo empiezo a calcular lo demás. ¿Ya? Aquí están regaladas. ¿Alguien más quería preguntar algo, no? sí, era como qué se hacía en el caso que no diera la partición, cómo se No, calcula. pues no puedo calcularla, porque por eso que la notación es esta. Se supone que la suma inferior depende de la función y de la partición que me estén dando. ¿Ya? Si yo quiero calcular ese elemento, me tienen que dar tanto el f como el p. ¿Ya? Lo que pasa es que en un par de minutos más tenemos que imaginarnos muchas particiones, pero eso después. ¿Ya? Por ahora quiero que entiendan el concepto, cómo calcularlo. ¿Ok? Vamos a calcular la suma inferior primero. La suma inferior entonces es, en este caso, tengo que sumar desde k igual 1 hasta 3. ¿Por qué 3? Porque hay tres intervalos, ¿no? Solo hay tres intervalos. Subintervalos, así lo habíamos nombrado. Y tengo que tomar ahora cada m sub i minúscula por cada delta x sub i. Esa es la fórmula tal cual como estaba escrita en el PDF. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa el delta x sub i? El delta x sub i es el largo de cada intervalo. Entonces, por ejemplo, en el primer subintervalo, el largo es desde el -1 hasta el -1/4, son 3/4. 3/4. Del -1/4 hasta el 1/2, si usted hace la resta ahí, le va a dar 3/4 también. Creo. Sí, 3/4. Y del 1/2 hasta el 1 le va a dar 1/2. ¿Ya? Eso es el largo de cada intervalo. ¿Sí? Cada uno de esos largos tiene que ir multiplicado con el mínimo de la función en ese intervalo. Entonces, aquí voy a hacer el siguiente dibujo. Voy a tomar el primer intervalo y voy a hacer así. Ahí está la función, ahí está la función en ese intervalo. ¿Cuál es el valor mínimo de la función? Aquí está, en ese puntito. Ahí está el mínimo. Entonces, lo que yo tengo que poner acá es la función evaluada en -1/4. ¿Ya? Ese es el valor mínimo para el primer intervalo. Ahora voy a ver el valor mínimo para el segundo intervalo. ¿Ya? En el segundo intervalo, pucha, aquí no se va a ver mucho porque dibujé mal. Debería haber puesto en un medio a lo mejor más lejos. Lo voy a hacer. Porque el un medio está mucho más a la derecha que lo que está al -1/4 hacia la izquierda. Lo voy a poner por acá. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Ahora considero ese intervalo, el que está entre medio. En el un medio hay un valor que está más arriba que en el -1/4. ¿Ya? Y ese valor es más grande. Perdón. Ay, estoy viendo el mínimo, sorry. Estoy viendo el mínimo. No había necesidad de hacer eso. Estoy viendo el mínimo, perdón. ¿Cuál es el mínimo de la función en ese intervalo? Es el punto que está acá. Aquí. El 0. ¿Ya? Ahí está el mínimo de la función en el intervalo. Perdón, estaba pegado con el máximo. Pero es la función en 0. Ahí está el mínimo. Y después, en el último intervalo, del 1/2 hasta el 1, ¿dónde está el mínimo? Ahora sí, está aquí, en ese puntito. Entonces tengo la función en 1/2. Ahí está el mínimo. ¿Ok? Y después multiplico todo y sumo todo.
Ya hago las multiplicaciones de esos tipos. ¿Cuánto vale la función en un cuarto? Vale 1 partido en 16, es un cuarto al cuadrado, esa es la función, ¿sí? Todo esto multiplicado por 3 cuartos. ¿Cuánto vale la función en 0? Vale 0, multiplicado por 3 cuartos. ¿Y cuánto vale la función en un medio? Vale un cuarto, porque es un medio al cuadrado, por un medio. ¿Ya? Y eso me da un valor, es un número. En este caso, ¿cuánto será? Esto es denominador común 64, 4 más 0 más 8. Así que da 12 partido en 64, que es 3 partido en 16. Y eso es, ¿ya? Eso es la suma inferior. Es un cálculo, estamos multiplicando y sumando, no es más que eso. Pero es re importante porque vamos a ver qué significa. Ah, de hecho, no debería borrar esto. Ahí. Vamos a ver qué significa, cuál es el significado de esta suma inferior. Lo que estamos haciendo es multiplicar el área de rectángulos. Estamos tomando este rectángulo, que está ahí, ahí está el ancho por la altura mínima en ese intervalo, sería ese rectángulo. En el segundo no hay rectángulo, porque el mínimo está justo en el eje. Entonces no hay rectángulo. ¿Sí? Ah, llega hasta acá, ¿verdad? Que corría en un medio. Y en el otro es este rectángulo, ese que está ahí. ¿Ok? Tengo esos 3 rectángulos. El de al medio tiene altura 0, por eso que no se ve. Pero lo que estamos haciendo entonces es calcular el área de cada uno de esos rectángulos y sumarla. Y eso sería la suma inferior. ¿Ya? Ahora vamos con la suma superior. Profe, una consulta. Cuéntale. Los largos, se llaman largos los intervalos de los subintervalos, ¿cierto? Sí, Como la, sí, uno dice aquí, eh, esto es la medida o el largo del subintervalo. ya. ¿Esos Ujú. siempre serán positivos o hay casos que Siempre. sean negativos? Ah, No, ya, siempre, eso. porque es el valor final menos el valor inicial. Y eso te da siempre positivo. Ya. Muchas gracias, Ujú. profe. De nada. Y ahora vamos con la suma superior. Ya la suma superior de esta función y de esta partición, que se la regalamos en un principio. Entonces, ahora la notación es casi igual, desde k igual 1 hasta 3, porque hay 3 intervalos nomás. Y ahora en vez de tomar los mínimos, ahora tomo los máximos. Pero el largo de los intervalos sigue siendo lo mismo. Sigue siendo el mismo 3 cuartos. Teníamos en el primero, en el otro también era 3 cuartos, y en el último era un medio. El largo de los intervalos son los mismos. ¿Ok? Solamente que ahora, para este m sub i mayúscula, tengo que tomar los máximos. Entonces, por ejemplo, para el primer intervalo, yo miro acá donde la función alcanza el máximo en el primer intervalo, y lo alcanza aquí al principio. Entonces es la función evaluada en -1. ¿Ya? Después, en el siguiente intervalo, ¿dónde está el máximo? Está en el 1 medio, está en este puntito. Entonces, ahora tomo la función evaluada en 1 medio. Ahí se alcanza el máximo de la función en el segundo intervalo. Y en el último intervalo, ¿dónde se alcanza el máximo de la función? En el 1. Entonces, la función evaluada en 1. ¿Ya? Hago el cálculo, agarro las funciones x cuadrado, entonces menos 1 al cuadrado es 1 por 3 cuartos, después un medio al cuadrado es un cuarto por 3 cuartos, y después 1 al cuadrado vuelve a ser 1 por un medio. ¿Ya? Sumo todo eso, es denominador común 16, el primero lo amplifico por 4, me da 12, el segundo queda igual, 3, y el último lo amplifico por 8. 8. ¿Ya? Y sumo todo eso, me da 23 partido en 16. ¿Ya? Y es un número. Un cálculo súper bruto es multiplicar y sumar números. ¿Ya? Ahora, ¿qué representa? Y ahora voy de nuevo al dibujo. ¿Qué representa? Cada una de esas multiplicaciones que estoy haciendo es el área de este rectángulo ahora. Por ejemplo, en el primer intervalo era el ancho del intervalo por esa altura. Entonces me quedó ese rectángulo que está ahí. En el segundo intervalo, ahora sí hay un rectángulo propiamente tal.
ahí está el ancho, y ahí está la altura, que representa esa multiplicación. Y en el último intervalo, estoy calculando ese rectángulo, el área de ese rectángulo. ¿Ya? Ancho y altura, ¿sí? Representados por esta multiplicación. Entonces lo que estoy haciendo es calcular un área. Cuando lo sumo todo, estoy calculando esa área que está ahí. ¿Ok? Y ahí está el cálculo hecho, ¿ya? Con sus dos representaciones. Como que con la suma inferior estoy calculando rectangulitos que van por abajo de la función, y con la suma superior estoy calculando áreas de rectangulitos que están por encima de la función. Eso hay que tenerlo súper en cuenta. ¿Ya? Entonces, eso está ahí. ¿Se entiende el cálculo hasta acá? ¿Cómo vamos? ¿Hay alguna duda? Profe, creo que en el primero se equivocó, que es Me puede haber 11 equivocado. sobre 64. ¿Cuánto es, perdón? 11 sobre 11 64, sobre 64. por la primera Tiene multiplicación. toda la razón. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Acá un 3. Gracias. Me estoy equivocando en lo más sencillo. Ahí está. Ya. Ahí están los cálculos. Lo que uno puede apreciar automáticamente es que, por supuesto, el primer número, la suma inferior, es más chica que el segundo número, ¿sí? Porque pues, en el dibujo se ve que son rectángulos más grandes en la suma superior, ¿ya? Ya, ese es el cálculo. Ahora, ¿en qué interesa esto? Ahora les voy a contar la idea general antes de mostrarle como en la descripción que aparece en el PDF. Voy a ir a... ¿Dónde está? Acá. Aquí, sí. Ahí está. Ya, el objetivo general, deberíamos estar viendo ahora una página de internet. El objetivo general, lo que vamos a hacer en esta clase es buscar calcular el área bajo una curva. Si tengo una función representada por su gráfico, el objetivo va a ser calcular cuánta área hay debajo de ese gráfico. Entonces, con la construcción que hicimos recién, de suma superior y suma inferior, nosotros tenemos aproximaciones a esa área. ¿Sí? Por ejemplo, acá yo tengo una función que es la menos x cubo más x más un medio. ¿Ya? Esa que está como en rosado acá, ¿ya? Y lo que está en azul está representando una suma inferior para una partición. Aquí yo tengo una partición, tengo subdividido el intervalo 0, 1, lo tengo subdividido en 10 partes, creo. No sé, 12 partes. Lo tengo dividido en 12 partes. Todas iguales, pero podrían ser distintas, ¿ya? Y con azul está la suma inferior. Y claro, pues hay pedacitos que me faltan para llegar a la función. Esa no representa el área, pero me queda una aproximación cercana al área, por abajo, ya una aproximación menor que el área que yo quiero calcular. Y si consideráramos los rectángulos hasta arriba, hasta lo que está en verde, yo tendría entonces la suma superior, la que va por arriba, ya que también es una aproximación, pero es como una aproximación por exceso, me estoy pasando de largo. Hay unos pedacitos acá que no son parte del área que yo quiero calcular, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si esta partición yo la hiciera más fina, eso quiere decir que en vez de dividir, por ejemplo, en 12 partes, yo podría dividir en 20 partes, hacer una partición en 20 intervalos. Como que la nueva suma inferior va a ser una aproximación mejor. Me estoy cada vez acercando más al área que está bajo la curva. Y la suma superior también es una aproximación mejor al área que quiero calcular, que está por encima, ¿sí? Pero es una aproximación mejor. ¿Ya? Entonces, si vuelvo al caso n igual 12, vuelvo al caso n igual 12. Aquí la suma inferior me da un valor que es más chico que si yo hago la suma superior. Perdón, que si yo hago la aproximación para cuando tengo 20 intervalos. Y si yo vuelvo a refinar esto, la suma inferior va creciendo
hasta casi llegar al área que yo quiero calcular. Mientras que la suma superior va decreciendo, va bajando, hasta casi llegar a esa misma área. ¿Ya? Como que van en paralelo. La suma superior y la suma inferior se van acercando a mi área. Una por abajo y la otra, la inferior por abajo y la superior por arriba. ¿Ya? La inferior va Profe, subiendo y la superior va bajando. Cuénteme. ¿y no se podría sacar como un promedio entre lo que dio la sumatoria de las inferiores con las superiores y me daría como un aproximado más exacto del área? Sí, es verdad, me daría justo la mitad que está entre medio, ¿cierto? Pero no Sí, necesariamente esa se ajusta, eh, no necesariamente esa se ajusta como exactamente al área que yo quiero buscar, porque un promedio te da justo el valor que está entre medio, pero a veces la suma inferior se va acercando mejor que la superior. Lo que pasa es que aquí hay que imaginarse todas las posibles funciones y todas las posibles como particiones que uno puede hacer. Pero, ¿cómo se dice? No necesariamente, es lo que te decía, no necesariamente el promedio te va a hacer una mejor aproximación, ¿ya? Lo que sí vamos a hacer, y va a ser súper importante, es entender que si yo sigo refinando esto, sigo haciendo subintervalos y sigo subdividiendo esto, como que en algún momento la diferencia entre la suma inferior y la suma superior se va haciendo cada vez más chiquitita y va tendiendo a cero. Entonces, si sigo particionando esto, ya como que en el dibujo ya no puedo distinguir dónde está la suma inferior y dónde está la suma superior, y básicamente me está dando justo el área bajo la curva. ¿Ok? Esa es la idea general para comprender lo que estamos haciendo. Como que el área bajo la curva va a estar dada por la suma inferior o bien la suma superior, pero si es que yo puedo tomar una partición muy fina, ¿ya? ¿Cuán fina? Bueno, eso es lo que está como en veremos. Como que no sé cómo hacer, cómo definir una partición como hiper fina o infinitamente fina. Ya, por ejemplo, acá, creo que acá me llega hasta 100. ¿Sí? Acá está subdividido en 100 intervalos. Y subdividido en 100 intervalos, claro, se aproxima súper bien al área bajo la curva, pero todavía no es el área bajo la curva. Hay, hay pedacitos súper chiquititos que me falta por cubrir en la suma inferior y que me sobra en la suma superior. ¿Ya? Todavía son aproximaciones. Entonces, de alguna manera se tienen que convertir en el área bajo la curva. ¿Ok? Eso. Ya, entonces, avancemos un poquito. Aquí lo que viene a continuación son como hartos tecnicismos dentro de esta parte de la materia, pero que giran en torno a lo que les estoy contando acá con el dibujo. ¿Ya? Así que harta paciencia y harto símbolo, pero eh, vamos a ir practicándolo eventualmente. Ya, acá está la situación, ahí es lo mismo que les mostré en esta idea eh, en el gráfico que recién les estaba mostrando, aquí está lo mismo, ya están las sumas inferiores versus las sumas superiores. Ya, entonces algunas proposiciones, algunas propiedades que tiene esto. Siempre la suma inferior para una partición y una función dada, siempre la inferior tiene que ser más chica que la superior, obviamente. ¿Ya? De hecho, aquí está la demostración, pero la verdad es que sale re simple. ¿Ya? Cada uno de los mínimos es más chico que los máximos. Si usted los multiplica por el largo del intervalo, sigue manteniéndose la misma desigualdad. Y si después suma todo, bueno, sigue manteniéndose la misma desigualdad. ¿Ya? La verdad es que ahí no hay mucho detalle. Lo que es más complicado de digerir, pero que se entendía bien en el dibujo, es que si yo tengo una partición más fina, ¿ya? Si es que mi partición original está contenida en otra partición, eso significa que la partición nueva es una partición más fina, entonces la suma inferior de la partición más fina es más grande que la suma inferior original. Parece trabalenguas, pero es lo que les mostraba en el dibujo recién. ¿Ya? Esa suma superior, que está ahí para n igual, cuando tengo 68 intervalos, es mejor, es más grande
que si yo hubiera considerado un n más chico, n14, por ejemplo. ¿Ya? Esa área en azul, ahí es más chica que si hago una partición más fina. Ahí es más grande, está más cerca del área bajo la curva. ¿Ya? Profe. Eso es lo que dice aquí. Cuénteme. Entonces, en el fondo, en algún n, no ¿Mm? sé, n1000, por ejemplo, Ujú. el área va a ser la que se refleja. O sea, va a ser el Exactamente. área 0,75 en ese ejemplo. No, no, es que el problema radica en que por más que tú tengas un n muy alto, podrías tener n1000, n 1.000.000, nunca va a coincidir exactamente con el área bajo la curva, porque es una curva, ¿sí? Y la suma inferior son rectángulos. Entonces no coinciden las formas, no calza justo. Entonces tienen que haber espacios donde me quedan como espacios vacíos en el caso de la suma inferior. Hay unos espacios que no logro cubrir, pero miden poquito. Ya son infinitamente chiquititos en algún momento. Entonces tengo que lograr que de alguna forma se convierta en el área exacta. Pero como suma inferior, no alcanza a cubrir todo, por más que el n sea 1.000.000. ¿Ya? Sigue siendo una aproximación por ahora. ¿Ya? Entonces, esto les contaba. Si hago más fina la partición, la suma superior crece y la suma inferior crece. Me va a costar esto. La suma inferior crece y la suma superior decrece. Me queda más chica. ¿Ya? Aquí dice, la suma superior de la nueva partición más fina es más chica que la suma superior original. ¿Ok? Ya, aquí está como la demostración de eso. La verdad es que no me voy a quedar pegado acá. Se puede hacer, es un tecnicismo nomás. Se puede manipular algebraicamente para comprobar que eso efectivamente es así. Pero me quedo tranquilo con que la idea en el dibujo se ve súper bien en el gráfico. ¿Ya? Se puede hacer para cualquier partición y para cualquier función. Se puede demostrar. ¿Ok? ¿Qué más? Esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Sí, por alguna razón está escrito dos veces. Eh, ya, esto es importante, esto es importante. Cuando yo tengo la suma inferior con respecto a una partición, esa suma inferior es más grande que el rectángulo que toma todo el intervalo y el mínimo de toda la función. Ya lo voy a dibujar como para que lo tengan en cuenta. Voy a ir al pizarrón ahora. Acá. Si yo tengo una función, ahí voy a dibujar una función simple para que no, vamos a hacerla más simple. Ahí, ya. Yo tengo el punto A, el punto B, ahí está el intervalo, y aquí tengo entonces ya los límites del intervalo. ¿Y aquí es lo que está diciendo? Que cuando yo tengo la suma inferior, ¿ya? La suma inferior para cualquier partición, ¿ya? Si yo hago cualquier partición acá, y tomo entonces los rectangulitos que están por abajo, eso sería la suma inferior. Tengo que tomar todos los rectángulos que van por abajo, así. Ahí sería hasta ahí nomás. Ahí. Esa suma es más chica, o sea, es más grande, perdón. Esas áreas son más grandes que si tomo el mínimo de toda la función, que en este caso estaría aquí. Ahí está el mínimo de toda la función, y tomo ese alto por todo el ancho. O sea, tengo ese rectángulo. ¿Ya? Entonces, usted suma los rectangulitos que están por abajo, que sería la suma inferior, ¿ya? Y esa suma de los rectángulos tiene que ser más grande que ese rectángulo, ¿ya? Eso es el mínimo por b menos a. Y al mismo tiempo, ya sabemos que la suma superior es más grande. Es tomar los rectángulos ahora por encima. Entonces sería como así. La suma superior es tomar los rectángulos por encima. Entonces tienen un área que es más grande que la suma inferior. Y esa a su vez es más chica que haber tomado el máximo de toda la función
por todo el intervalo. ¿Dónde está el máximo en este ejemplo? Está aquí. ¿Sí? Entonces ahora trazo una línea horizontal. Oh, no me quedo tan horizontal. Ahí, acá. Y ahora calculo el rectángulo más grande. ¿Ya? Esa área de ese rectángulo muy grande cubre todo. A la superior, a la inferior, al rectángulo chiquitito, cubre todo. Así que es más grande que todos. ¿Ya? Eso va a ser re importante para una propiedad que vamos a ver después. ¿Ok? Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, esto no importa tanto. La verdad es que aquí van en puras desigualdades que se pueden deducir, pero la verdad es que no me interesa mucho para lo que viene. Ujú. Así que vamos a avanzar. Ya, con todo esto, ya entendimos lo que es una suma superior, una suma inferior, son aproximaciones de áreas, ¿ya? Y vamos a definir ahora entonces, chuta, no puedo correr esto, ahora sí. Vamos a definir la integral inferior. ¿Ya? ¿Qué sería la integral inferior? La integral inferior es, uy, no puedo marcar, ahí. Es una integral, le vamos a anotar una A y una B a la integral. Esos son, de aquí en adelante los vamos a llamar límites de integración. ¿Ya? Es donde parte la integral y donde termina la integral. ¿Ya? Es la gran distinción en la nomenclatura con respecto a las integrales indefinidas. Las integrales indefinidas no tienen esos números. ¿Ya? Y en este caso va a ir con una barrita abajo porque es la integral inferior. ¿Ya? ¿Qué va a ser la integral inferior? Usted tome todas las particiones que existen, todas las particiones que se le ocurran del intervalo AB, tome todas las sumas inferiores de esas, considerando esas particiones, y después vea el supremo de todas ellas. ¿Ya? Para efectos prácticos, imagínese el máximo de todas ellas. ¿Ya? Tiene que imaginarse todas las particiones posibles y vea el máximo de todas ellas, de las sumas superiores. Perdón, inferiores en este caso. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Para como simplificarlo un poco. En este ejemplo, en el dibujo que teníamos, es haber tomado a lo mejor todas las particiones que se me ocurran. Aquí están hechas con n igual 100, ¿ya? Pero todas, n igual 1000, n igual 1.000.000, las que se me ocurran. Puedo tomar particiones no todas, no con todos los intervalos iguales. Podría tener particiones que tienen algunos más grandes que otros, ¿ya? Tomo todas esas y veo el supremo, ¿ya? Y el supremo de esos valores va a ser la integral inferior, ¿ya? Básicamente lo que está haciendo la integral inferior entonces es calcular el área bajo la curva. ¿Ya? Se supone que el supremo de todos esos valores me debería dar el área exacta bajo la curva. ¿Ya? Y después hago lo mismo con las sumas superiores. ¿Ya? En este caso, las sumas superiores que van por arriba, tomo todas las particiones posibles que a mí se me puedan ocurrir y veo ahora el ínfimo de esas sumas superiores. Veo como el valor más chico que me puede dar entre ellas. Ya eso lo llamo integral superior, que tiene la misma notación anterior, pero la rayita va arriba. ¿Ok? Y cuando hago eso, también me debería dar, ese ínfimo debería ser el área bajo la curva. ¿Ya? En un caso lo estoy haciendo por abajo, en otro caso lo estoy haciendo por arriba. ¿Ya? Y como son supremos ínfimos, esos números existen. ¿Ya? Son sumas de rectángulos finalmente. Esos números, tanto el ínfimo como el supremo existen, y el ínfimo siempre es menor o igual que el supremo, eso por definición. ¿Ok? Y vamos a tener esa desigualdad, siempre. ¿Ya? Es menor o igual la integral inferior a la integral superior. Y aquí viene el gran teorema, o la gran definición en realidad. Vamos a decir que una función es Riemann integrable, y aquí hago el paréntesis para decir por qué se llama así, por qué Riemann. Riemann fue el tipo que inventó estas sumas, estas aproximaciones de área. ¿Ya? El gran golazo es cómo se conecta con lo que estábamos haciendo antes, porque se llama integral, que tiene que ver con lo anterior. Falta todavía para llegar a eso.
Por ahora entonces, tengo una función va a ser Riemann integrable si es que la integral inferior, que representa entonces, lo que queremos nosotros que represente el área bajo la curva, ya sea por abajo o por arriba, den el mismo resultado. Si a la función le pasa eso, entonces decimos que es Riemann integrable. ¿Ok? Entonces está difícil. Aquí voy a hacerlos reflexionar sobre lo difícil que puede llegar a ser calcular esto. Se supone que estamos considerando todas las particiones posibles para calcular tanto la integral inferior como la integral superior. Tengo que ser capaz de imaginarme eso. Y claramente imaginarme eso es horrible. No puedo controlar todas las particiones que se me pueden ocurrir de un intervalo. ¿Ya? Entonces tiene que haber alguna forma más sencilla de poder calcular esto. ¿Ok? Para allá vamos. Cuando esas dos integrales inferior y superior coinciden, la anotamos ya a secas. Olvidamos las rayitas, la abajo y la que está arriba, y dejamos la expresión como eso, para el número en común. Y ese número en común va a representar el área bajo la curva. Así que la función es positiva. ¿Ya? Después voy a hacer comentarios si es que la función es negativa. ¿Ok? Entonces vamos con algunos ejemplos para ver si somos capaces de calcular estas integrales superior e inferior. ¿Ya? Lo primero es que me afirman que las funciones constantes son integrables. Ya, vamos con eso. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo. Funciones constantes son integrables. Ya, veamos una función constante. Esta es la función más fácil que a uno se le puede ocurrir. Una función constante. Ya, entonces, ¿cómo se ve una función constante? Así. Así se... Bueno, me quedo mal. Así. ¿Ya? Esa es una función constante. Supongamos que la función es f de x igual a c. ¿Ya? Con c un valor real. ¿Ya? Yo la voy a calcular entre a y b. La voy a considerar ahí, entre esos dos valores, a y b. Ay, que me quedó súper corrido, pero da lo mismo. Ahí. ¿Ya? Esa es la función. Entonces, ¿qué sería para nosotros la integral inferior de la función entre a y b? Sería el supremo de todas las sumas inferiores. ¿Ya? De todas las sumas inferiores para donde P es una partición. Partición de AB. Uy, se me quedó pegado esto. Ya tenemos que pensar en todas las particiones que se me ocurran de A hasta B y considerar todas las sumas inferiores entonces que se me pueden ocurrir y de esas ver el supremo, hasta dónde puede llegar. ¿Ya? Pero veamos cuánto da una suma inferior. Si yo tengo la función constante y una partición cualquiera, la suma inferior es sumar desde k igual 1 hasta n, o en realidad sumar dentro de todas las particiones. Sí, vamos a ponerle desde k igual 1 hasta n, eso da lo mismo. Y tengo que tomar todos los mínimos y multiplicarlos por el largo del intervalo. ¿Sí? Todos los mínimos y multiplicarlo por el largo. Ya, ¿cuánto da el mínimo si yo hago una partición cualquiera en cada subintervalo? ¿Cuánto da el mínimo de la función? Bueno, da el valor constante. ¿Sí? Por ejemplo, si yo estoy parado acá, en ese intervalo, cualquiera, está representando cualquier intervalo eso, el mínimo de la función en ese intervalo, como es constante, es la misma constante. Así que en realidad, da lo mismo en qué intervalo esté, yo tengo que esto va a dar c por delta x sub i. Delta x sub i es el largo de cada intervalo. El c sale de la sumatoria, porque es constante, y ahora tengo que sumar todos los largos de los intervalos. Sume S, todos. ¿Cuánto da el largo total? Bueno, da el largo del intervalo total. Esto es C por B menos A. Y terminé. ¿Ya? Lo importante es que ese cálculo, el que acabo de hacer, es independiente de la elección de la partición.
va a dar siempre el mismo resultado para cualquier partición. ¿Sí? Da lo mismo cuál partición yo tome, siempre va a dar C por B menos A. Entonces, el supremo de todo esto, el supremo de todos estos cálculos que yo puedo hacer, bueno, siempre me está dando lo mismo. Así que tiene que ser C por B menos A, porque me da ese resultado siempre. ¿Ya? Por lo tanto, la integral inferior de A hasta B de mi función es C por B menos A. Es la función constante. ¿Ya? Porque me da el mismo resultado a cada rato, no importa cuál sea la partición. ¿Ok? Después hago lo mismo para la integral superior. La integral superior de A hasta B, de mi f de x dx, ahora tiene que ser el ínfimo de las sumas superiores de cada partición. Con P entonces partición de AB. ¿Ya? Pero calculemos una suma superior. Cuando yo calculo la suma superior, ¿ya? Ahora hago lo mismo, ahora pienso en una partición cualquiera, veo un intervalo y veo dónde alcanza el máximo ahora. Acuérdense que es la suma, desde k igual 1 hasta n, del máximo ahora, por delta x sub i. ¿Ya? Pero el máximo en cada subintervalo es el mismo valor c. Así que da lo mismo que antes. En este caso el máximo también es c, multiplicado por el delta x sub i, desde k igual 1 hasta n, y si me dio lo mismo acá que acá, aquí está ese resultado, ahí está, es el mismo que me está dando acá, entonces tiene que dar lo mismo, es c por b menos a. Y esto para cualquier partición, da lo mismo cuál partición elija yo acá, siempre me va a dar el mismo resultado. Y ahora tomo el ínfimo entre todos esos resultados, pero resulta que el resultado es el mismo todo el rato. Entonces, ¿cuál es el ínfimo? El mismo resultado. Entonces, la integral superior, en este caso, me da exactamente lo mismo. C, obvio. Me da C por B menos A. ¿Ya? Y por lo tanto, llegué a que las dos integrales eran lo mismo. Por lo tanto, la integral superior es lo mismo que la integral inferior, así que la función es integrable. La f de x igual c es integrable, y su integral da esto, y más encima me sé el valor. Y la integral entonces de a hasta b de la función es c por b menos a. Y se acabó. ¿Ya? Y alguien en este punto podría tener un sentimiento de angustia, porque dice, pucha, el medio cálculo es tremendo lo que hicimos acá, con hartos pasos y harta teoría, para responder a una cuestión súper idiota. Si al final la integral superior y la integral inferior lo que buscan es calcular el área bajo la curva. ¿Y cuánto es el área bajo la curva acá? Es esa área. Es el área de un rectángulo. ¿Y cuánto es el área del rectángulo? Bueno, base por altura. Así que obviamente tiene que dar C por B menos A. ¿Ya? Solo que acá nos dimos la media vuelta para poder calcularlo. ¿Ok? Lo que pasa es que lo tenemos que hacer para muchas funciones, no solamente para las funciones constantes. ¿Ok? ¿Se entiende este ejemplo, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entendió la lógica de cómo lo construimos? Porfa, si hay dudas, pregunten. ¿No? Ya. Ahí Sí, me pues se parece, entiende. acá hay un... Ya, estamos ok. Aquí en el chat también me dijeron ok. Ya. Entonces, Profe, dígame. como para generalizar, esa Ujú. variación de x la podemos dejar expresada así como de inmediato en b menos a y sacarla como de la sumatoria. Espérate. ¿Dónde específicamente? En cualquier parte. Lo que pasa es que Cuando, el B menos A apareció al final. Por ejemplo, acá yo hice el cálculo de esa sumatoria. Lo que me está diciendo acá es que, o sea, lo que hice yo acá fue sumar
todos los delta xi, porque acá se puede. Estoy sumando todos los delta xi en este ejemplo. Entonces es sumar S, más S, más S. Claro, los sumo todos, entonces me tiene que dar el largo total. Por eso que me da B menos A. Sí, ¿Ok? me refiero a que en los otros casos igual hay que sumar lo mismo. Se puede como cambiar el delta X por el B menos A, así No, como, no, cuidado, ¿no? cuidado, no, 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 porque eh, esta multiplicación va amarrada, ¿sí? Solamente porque este m sub i fue constante y lo pude sacar y lo dejé allá afuera, solo por esa razón yo pude sumar aquí y me dio b menos a. Pero en general no. En general esta multiplicación va amarrada. Es lo que hicimos en el primer ejemplo. En el primer ejemplo, ahí están cada una de esas multiplicaciones, ¿sí? Y las multiplicaciones son las que sumo. No sumé el 3/4 con el 3/4 y el 3/4 con el 1/2. ¿Sí? Si tú sumas estos números, te da el b menos a. Pero eso no es lo que uno suma. Uno suma estos números. Así que no funciona de manera general ese b menos a que apareció ahí. ¿Ya? Ya, Es un muchas poquito gracias. más de nada. Pero está bien que pregunten, porque esas son las preguntas sanas en esta parte de la materia. ¿Ya? Está súper bien. Ya, a ver, ¿qué pasa? Porque acá estamos definiendo una condición para las funciones. Dice, la función es integrable. ¿Habrán funciones que no sean integrables? La verdad es que sí, pero son súper rebuscadas. Son muy complicadas de digerir en general. ¿Ya? Las funciones que nosotros conocemos desde cursos anteriores, no sé, piensen en la función cuadrática, la función seno, la función coseno, la logaritmo, todas las funciones que nosotros, que ustedes han recorrido en estos cursos, en general van a ser funciones integrables, ¿ya? Pero eso es como el medio spoiler, todavía no lo sabemos, ¿ya? ¿Cómo se ve una función no integrable? Que podamos manejarla hasta acá. Es complicadísima, en general, mostrarle una no integrable. Por ejemplo, esta. Esta es una función súper exótica. Dice, la función va a valer 0 si es que usted está en el intervalo 0,1, pero considere solamente los números racionales. Entonces, pensemos en el intervalo. Voy a dibujar acá el gráfico. Está el intervalo 0,1. Entonces, del 0 hasta el 1. Acá está el otro 1, ahí. Y voy a considerar, entonces la función vale 0 en todos los números racionales que estén ahí entre medio. Ya, pero esos son muchos, pues son infinitos. Para todos esos puntitos racionales que están entre medio, la función vale 0. ¿Ya? La gracia es que los números racionales son densos. Están uno pegado al otro tan cerca como yo quiero. ¿Sí? Entre cada par de números siempre hay un racional. Así que son densos. Ahí está pegadito de puros puntitos. ¿Ya? Y la función vale 1 si es que ahora considero el intervalo 0,1, pero los valores que sean irracionales, R menos Q. Esos son los irracionales. Pero aquí está la gracia, que los irracionales también son densos. Entonces, además, aparte de esos puntitos que están infinitamente pegados, hay otros puntitos donde la función vale 1 y también están infinitamente pegados. Pero no son los mismos que abajo, son otros. Son irracionales. Pero la función también tiene ahí puros puntitos pegados. ¿Ya? Ese es el gráfico de la función. Horrible. Puros puntitos abajo, puros puntitos arriba. ¿Ok? Infinitamente pegados, cada uno de ellos. Entonces, ¿qué pasa con una suma inferior? Si yo tomo ahora cualquier partición, ya, para esta función, pero tomo cualquier partición, me va a dar la suma desde k igual 1 hasta n de los mínimos de la función por el largo de cada subintervalo. Esa es la definición. Ya, pero en este caso, ¿cuánto valen los mínimos de la función? Si tomo cualquier subintervalo, por ejemplo, uno que esté ahí, ¿ya? ¿Cuánto es el mínimo de la función aquí? Es 0, porque adentro de ese intervalo, no importa cuál sea el intervalo,
siempre va a haber un número racional. Siempre, porque están infinitamente pegados. Por muy chiquitito que yo haga el intervalo, siempre va a haber un puntito adentro. Entonces la función vale 0, ese es su mínimo. Entonces, en cada subintervalo hay un 0 ahí, por delta xy. ¿Ya? Entonces la suma total me tiene que dar 0. ¿Ya? Y no importó cuál fue el intervalo que tomé. Esto fue para cualquier, perdón, para cualquier partición. ¿Ya? Me funciona para cualquier partición, siempre va a dar 0. Entonces la integral inferior, que es el supremo de todos estos valores, 0, el supremo de todos los ceros da 0. Así que la integral inferior entre 0 y 1 me da 0. ¿Ya? Porque en cada subintervalo, no importa cuán chiquitito sea, siempre hay un número racional. Así que el mínimo siempre es 0. Y ahora voy a hacer la suma superior. La suma superior es la misma construcción, suma de 1 hasta n, pero ahora tomo los máximos de la función en cada subintervalo. Pero ahora los máximos, no importa cuál sea el subintervalo, en cada uno de esos subintervalos siempre va a haber un número irracional. Siempre, por muy chiquitito que yo tome el subintervalo, siempre hay un número irracional. Y la función en ese irracional salta y se va allá arriba. Entonces la función vale 1. Ahora es la suma, desde k igual 1 hasta n, de 1 por el largo del intervalo. ¿Ya? Y eso me da en total, bueno, el 1 es una constante, lo puedo sacar, o no importa, porque 1 por eso da eso. Y me da la suma de todos los largos de subintervalo. O sea, me da el largo total, que es 1. Me da 1 menos 0, que es 1. ¿Ya? Y esto, para cualquier partición, no importa la partición que yo elija, siempre le va a pasar lo mismo. Entonces, la integral superior, en este caso, que es el ínfimo de todos estos valores, bueno, todos estos valores son lo mismo, dan 1. Así que tome el ínfimo y le va a seguir dando 1. Así que en este caso, la integral superior y la integral inferior dieron distinto. Así que la función no es integrable. ¿Ya? Por lo tanto, como la integral superior dio distinta a la integral inferior, esta función no es integrable. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Ok? Es súper complicado imaginarse una función no integrable. ¿Ya? El spoiler es que las funciones en general que nosotros conocemos son integrables. ¿Ya? Este es un ejemplo más o menos clásico de cómo se ve una función que no se puede integrar. Eso. Y ahora voy a avanzar un poco. La verdad es que en estos dos ejemplos, tanto en la constante como en esta función rara de Dirichlet, son funciones súper particulares, pero necesitamos algún método para poder calcular esta integral de Riemann de manera más sencilla. ¿Ya? Por hoy día no vamos a alcanzar a hacerlo más sencillo, vamos a alcanzar a hacer un método nomás, pero no sencillo por ahora. ¿Ya? Veamos de qué se trata. Y me voy a apurar porque si no, no vamos a alcanzar a ver todo. Esto termina las... ya, me quedan 10 minutos. Ya. Entonces, ya. Vamos a ir ahora de camino a hacer esto para cualquier función. ¿Ya? Por lo menos definirlo para cualquier función. ¿Ya? Vamos a considerar una sucesión de particiones. Ya tengo muchas particiones, tales que el límite de su norma tienda a 0. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el dibujo, en el que tenemos el gráfico que tenemos acá. La primera partición, la que está ahí, la norma de la partición era era la medida del máximo intervalo. Entonces acá, por ejemplo, lo estoy tomando de largo, no sé, 0, no sé, está muy dividido. Pongamos otro ejemplo más fácil. Ahí, ese. Uno más. Ahí. Ahí. Aquí la norma de la partición es el largo del intervalo más grande. Este intervalo más grande es 0,1. Eso es la norma de la partición. Pero si yo sigo subdividiéndola,
la norma de la partición va tendiendo a 0. ¿Sí? Cada vez el intervalo más grande, aquí son todos iguales, así que da como lo mismo, el intervalo más grande se va haciendo muy chiquitito. ¿Ya? Esa norma entonces va tendiendo a 0. Eso es lo que está pasando aquí. ¿Sí? Considera una sucesión de particiones tales que la norma va tendiendo a 0. Eso es como en el gráfico recién. Y además la diferencia entre las sumas superiores y las sumas inferiores también va tendiendo a 0, que es justamente lo que está pasando en el gráfico. Como que la diferencia entre las dos se va haciendo cada vez más chiquitita. Entonces, si pasa eso, entonces la función es integrable. ¿Ya? La integral superior va a coincidir con la integral inferior. Más aún, si yo calculo el límite cuando la suma superior tiende a infinito, no, lo estoy diciendo mal. Si yo tomo el límite de las sumas superiores cuando el n tiende a infinito, y el límite de las sumas inferiores, cuando esto pasa, eso me va a dar exactamente el valor de la integral de Riemann, ya que representa el área bajo la curva. O sea, lo que me está diciendo acá es que si esto pasa, si esa situación pasa, entonces, ¿qué tengo que hacer para calcular la integral? Tengo que calcular el límite o bien de la suma inferior o de la suma superior. Ya tengo que encontrar la forma de construir una sucesión de particiones. Entonces, eso lo vamos a hacer, pero paciencia, todavía no se entiende mucho. ¿Qué más? Uno define ahora, de manera más general, incluso más general, una suma de Riemann. Ya no le pongo el apellido de suma inferior o suma superior, o integral inferior e integral superior. Vamos a llamar una suma de Riemann cuando ya el punto donde antes elegíamos el mínimo o el máximo, ahora elijo cualquier punto en el intervalo. O sea, me está pasando lo siguiente. Tengo una función, ahora ni siquiera la función es positiva, es una función cualquiera. Y ahora en vez de tomar el mínimo o el máximo, voy a tomar cualquier valor entre medio. Estos que están marcados con C. ¿Ya? Esta área, la que está pintada en naranjo y en rosado, la llamamos simplemente suma de Riemann. Ya no es ni inferior ni superior. Es una suma, es una aproximación. ¿Ya? Entonces, lo que habíamos hecho antes de suma superior y suma inferior son también sumas de Riemann. Tienen ese nombre, ¿ya? Porque el punto lo puedo elegir donde quiera. Entonces, si lo elijo donde se alcanza el mínimo o el máximo, da lo mismo. ¿Ya? Son también sumas de Riemann. Entonces, ¿qué es lo que importa de acá? No, esto no es puro tecnicismo. Acá. Eso, acá. Entonces, el límite de cuando las particiones, la medida de la partición tiende a 0, de la suma superior, va a ser, de aquí en adelante, la suma, la integral superior. ¿Sí? Entonces, en vez de considerar el ínfimo, que era lo que decía por definición, ahora vamos a encontrar una sucesión de particiones, de manera que yo pueda calcular el límite. Voy a calcular el límite de esas sumas y me va a dar la integral superior. Y lo mismo con la inferior. Vamos a calcular el límite de esa sucesión de particiones y nos va a dar la integral inferior. Y si la función es integrable, entonces si yo tomo una suma de Riemann en general, puede que sea alguna de las dos anteriores también, va a coincidir exactamente con la integral que representa el área bajo la curva. De aquí en adelante la vamos a llamar integral definida o integral de Riemann. ¿Ya? Entonces, esto de buscar supremos o ínfimos lo estamos traduciendo a calcular límites. ¿Ok? Y lo vamos a hacer. Y lo vamos a calcular ahora. Vamos a hacer un ejemplo. Y con eso creo que alcanzo. Me quedan 3 minutos. Voy a alcanzar a mostrar algo. Ya, a ver. Aquí. Voy a hacerlo con la función x. Con la función x. Lo voy a alcanzar a hacer con la suma inferior. ¿Ya? Voy a hacer suma inferior, después voy a calcular el límite y eso me va a dar el valor de la integral que está acá.
Lo que pasa es que hay que mostrar que es integrable. Entonces yo debería calcular la inferior y la superior y que me den el mismo valor. ¿Ya? Pero me voy a concentrar por ahora en calcular la integral. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo voy a graficar primero. Voy a tomar el gráfico entre 0 y 1. Me voy a concentrar en calcularla, no en demostrar que es integrable. Está la función x. La función x es esta recta, esta que está ahí. La voy a calcular entre 0 y 1. Supongamos que el 1 está acá. Ahí. ¿Ya? Y voy a tomar una sucesión de particiones. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a hablar de algo que va a ser súper recurrente para nosotros, que va a ser una partición regular. P sub n se va a llamar partición regular. ¿Qué es una partición regular? Que miden, todos los intervalos miden lo mismo. Todos los subintervalos miden lo mismo. Eso es una partición regular. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar del 0 hasta el 1 y lo voy a dividir en n partes. Entonces, delta x sub i va a ser de aquí en adelante b menos a partido en n. Agarré el intervalo y lo dividí en n partes. En nuestro ejemplo va a ser 1 menos 0 partido en n. Entonces va a dar 1 partido en n. Y no importa en qué intervalo esté, ¿ya? Todos los intervalos miden lo mismo. Eso es lo que estoy haciendo. Todos los intervalos miden lo mismo. Está dividido en n partes. ¿Ok? Y con eso yo voy a tener cuánto vale cada uno de los x sub i. Por ejemplo, x sub 0 es el primer número, es de donde parte el intervalo, es el 0. Después, x sub 1, tengo que avanzar 1 partido en n. O sea, es 0 más 1 partido en n. Eso es 1 partido en n. ¿Ya? Después el x sub 2, tengo que volver a avanzar 1 partido en n. Entonces es 0 más 2 veces 1 partido en n. O sea, esto me da 2 partido en n. ¿Ya? Y así tengo que seguir hasta llegar al x sub n, que sería haber avanzado n veces 1 partido en n. Y eso justo da 1, que es el valor de b, es el valor final. Así que está bien hecho. ¿Ya? Lo importante de acá, aquí están los números que forman la partición. Lo importante de acá es encontrar quién es el x sub i. ¿Quién es el genérico de esto? ¿Ya? El x sub i es 0 más i veces 1 partido en n. Tengo que sumar 1 partido en n i veces. ¿Ya? Eso es lo mismo que escribir i partido en n. ¿Ok? Ese es mi x sub i. Esto es sumamente importante y este también es sumamente importante. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ser la suma inferior? La suma inferior de todos los de esta f para esta sucesión de particiones va a ser la suma. Tienen que pensar esto. Cuando yo estoy en un intervalo acá, cuando yo estoy en un intervalo, pucha, no se me nota, ahí, me quedo casi derechito. Cuando yo estoy en un intervalo, si estoy haciendo la suma inferior, estoy tomando estos valores, ahí, ese puntito. Entonces es donde parte el intervalo. Es la función donde parte el intervalo, donde comienza. Entonces, en este caso es la suma desde k igual, desde i igual, estamos anotándolo con i. Desde i igual 0 hasta n-1 de la función evaluada en x sub i por delta x sub i. ¿Ya? Debería haber hecho esto con k. A mí me gusta anotar las sumatorias con k, pero da lo mismo. ¿Ya? En cada intervalo es el primer numerito que está en el intervalo, el que está acá abajo. ¿Sí? Entonces es un x sub i, un número que es de la partición, pero es el primero, no es el último. ¿Ya? Entonces para el primer intervalo está el x sub 0,
Después, para el segundo intervalo está el x sub 1. Para el tercer intervalo está el x sub 2 y así. Para el último intervalo es el primer punto, no el último. No es el x sub n, es el x sub n menos 1. ¿Ya? Por eso que la suma va desde 0 hasta n menos 1. ¿Ya? Pero yo tengo la fórmula. La fórmula es, ¿cuánto vale el x sub i? El x sub i está acá. Es i partido en n. ¿Sí? Así que es la suma desde i igual 0 hasta n menos 1 de la función evaluada en i partido en n por delta xi, que también lo tengo. Es 1 partido en n. ¿Sí? Y la función, ahora voy a la función es x. Entonces, ¿qué le hace al 1 partido en n? Lo deja igual. Entonces, la suma, desde i igual 0 hasta n menos 1, de i partido en n por 1 partido en n. Entonces, ahora convertí todo esto en un ejercicio de sumatoria. ¿Ya? Saco el 1 partido en n cuadrado, lo saco de ahí, y me queda la suma, desde i igual 0 hasta n menos 1, de i. Es una sumatoria, de hecho es la sumatoria más penca de todas. ¿Ya? Y la calculo. Acá, si usted suma los números desde el 0 hasta el n-1, que aquí queda un poquito más engorroso, es lo mismo que sumar del 1 hasta el n-1. ¿Cierto? Si usted suma 0, más 1, más 2, hasta llegar a n-1, es lo mismo que si usted olvidase el 0 y suma desde el 1 hasta el n-1. ¿Ya? Y eso tiene una fórmula. Eso era, me va a quedar 1 partido en n cuadrado, eso era n por n más 1 partido en 2, si sumo hasta n. Ahora estoy sumando hasta n menos 1. Entonces n menos 1 por n partido en 2. Eso me dio la suma inferior para cada uno de los n. ¿Ya? Hice una sucesión de particiones, que se llama partición regular, que depende de un n. Y ahí está el resultado de la suma. De hecho, se puede simplificar un poquito, y me da n menos 1 partido en 2n. Eso. Y ahora, para calcular la integral inferior, entre 0 y 1, lo que tiene que hacer es calcular el límite de esto. El límite de esta suma que acabo de calcular, cuando n tiende a infinito. Entonces, ¿cuánto da el límite de esto? Es el límite de cociente de polinomio. ¿Qué había que hacer? Había que ver el coeficiente principal. Ahí hay un 1, acá hay un 2. Los dos tienen el mismo grado, arriba y abajo. Así que el resultado da un medio. Y ahí está el área bajo la curva. ¿Sí? Lo hice a través de la suma inferior. ¿Ya? El ejercicio es más completo. Hay que mostrar que la suma superior da lo mismo y efectivamente ese es el valor, una vez que uno comprueba que dan lo mismo. ¿Ya? Pero eso se lo puedo mostrar al inicio de la próxima clase. ¿Ya? Pero ahí está el cálculo. Ya no tengo que preguntarme por todas las particiones, sino que agarro esta partición regular y hago el cálculo con ella. ¿Sí? Y calculo el límite de esta suma inferior. ¿Ya? Eso. Yo sé que me pasé de largo. Sí, me pasé en 6 minutos. Esto lo voy a volver a hacer al inicio de la próxima clase. ¿Ya? La esperanza de esto es que no lo vamos a hacer así para toda la vida. Ya lo vamos a hacer así durante 2 clases. ¿Ya? Esto tiene ciertas propiedades. Y este cálculo engorroso se vuelve muy simple a partir del próximo miércoles. Vamos a ver un teorema importantísimo que hace que esto se vuelva más fácil. ¿Ya? Pero por ahora vamos a estar calculando sumas inferiores, sumas superiores, límite de ellas para calcular las integrales. Eso, muchachos. ¿Ya? Gracias por la paciencia. Nos estamos viendo el día lunes, ¿ya? Para seguir avanzando en esto. ¿Ya? Que estén muy bien. Igualmente, profesor, gracias. Chao.